nuestras raíces, nuestro pasado prehispánico, nuestro presente, las manifestaciones de nuestra cultura, el sabor y aroma de nuestras tradiciones, nuestras creencias, el arte, los valores. En este mundo globalizado que estamos viviendo, ¿qué nos da identidad a los mexicanos? Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos sobre los retos que enfrentamos como nación para conservar lo nuestro y sentirnos orgullosos de la historia que hemos construido. Pues estamos en semana de festejos y es un mes para los mexicanos. A mí se me hace así, como si estuviéramos en Oriente, diríamos del yin y del yang. La primera mitad es como de a ver qué nos une festivamente y luego la segunda mitad, con esto de los temblores, es que nos une en el duelo, ¿no? A mí se me hace estas dos, como dos puntos muy fuertes, neurálgicos en el mismo mes y que tienen que ver con reconocernos, sentirnos parte de algo. Hoy, pues eso, hoy vamos a tratar de desvenar y a redescubrir. Los invitamos a que también ustedes echen un clavado a su interior y le pregunten a sus compañeros de trabajo, a su familia, oye, ¿y a ti qué es lo que te hace sentir mexicano? Hay hasta memes de eso, ¿verdad? Y listas, y unas son en broma y otras son, ya sabes, muy sentidas, y el guapango de Moncayo sonando en el fondo, pero la verdad, ¿qué es lo que te da a ti identidad como mexicano, mexicana? Y bueno, oye, felices porque estamos también en semana de estreno de nuestra escenografía aquí en Diálogos en Confianza. Sandra, ¿cómo Hola, estás? Fer, muy bien, pues muy contenta y además con estas delicias rodeada de tanta belleza. No crean que eso va a ser permanente en nuestro decorado, lástima, porque ahorita nos lo vamos a No comer. es parte de la escenografía permanente, pero sí de la de hoy. Y les quiero invitar, recordar que tenemos nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live para que nos deje todos sus comentarios. Usted que nos ve en este momento, si más adelante quiere consultar los programas, todos los programas de diálogos están en la red para que los vea en YouTube, para que los consulte, también se quedan ahí en Facebook Live. Y nos pueden dejar aquí saludos, nos pueden decir a ustedes qué les hace sentir realmente mexicanos, qué les da identidad, qué les gusta de su país. Tenemos gente que nos ve en otros países, que se han ido a vivir a otros países, extrañan cosas de México. Y somos esa como hilito, esa liana así donde se quedan agarrados de México. Exacto, y es bien me bonito. encanta, nos mandan saludos de todos lados y entonces es una buena oportunidad para que nos digan qué extrañan de este país, para resaltar los valores positivos, los valores y todo lo bueno que tenemos en México. Aquí los vamos a estar leyendo. Es que también es fácil tenemos olvidarse, el tweet, ¿no? con claro toda que esta sí, con de cosas. tantas cosas negativas, Fer. Entonces, bueno, ahí está la invitación para todo el público y gracias por sintonizarnos. Oigan, gracias al público aquí presente. Muchas gracias por estar por acá. También tendremos, de hecho, estamos viéndola, nuestra traducción a lengua de señas mexicana. Gracias a Fabiola, a Istiel, muchísimas gracias. Oigan, y antes de presentarle aquí a los especialistas, aunque creo que en este tema cada quien es especialista, muchachos. Claro. Lo que pasa es que ustedes manejan los números. ¿Qué les parece que vemos con Héctor de Mauleón? Esto que habla del Ángel de la Independencia. Vamos a echarle un ojo. El Ángel de la Independencia es el espacio urbano, el espacio de la Ciudad de México dedicado a las celebraciones políticas, las celebraciones deportivas, las celebraciones cívicas, pero es también el espacio de las protestas, es el espacio de los reclamos y de las demandas. Es un lugar de la ciudad que de alguna manera funciona como una especie de imán y va atrayendo distintas cosas que tienen que ver con la ciudad. ¿Cómo es posible que un monumento porfiriano inaugurado a principios del siglo por el dictador odiado, uno de los grandes villanos del país, haya logrado concentrar tantos elementos de la identidad nacional que hagan que la gente que quiere expresarse de cualquier manera lo haya elegido? Hay muchas explicaciones. Una de ellas es la única columna que hay en la ciudad. Es la única columna que canta a la independencia nacional, es decir, a lo que nos hace particulares, a lo que nos identifica como un conglomerado histórico y social.
se terminó el Ángel de la Independencia a principios del siglo, de cara al primer centenario de la independencia de México. Ahí, desde luego, como sabemos, pues están los héroes representados. Estamos viendo la apoteosis del padre de la patria, como se conoce al conjunto escultórico central, que es Hidalgo recibiendo de la patria una guirnalda, rodeado por los héroes de la independencia y acompañado pues por todos los valores que se juzgaron necesarios en ese momento. Pero eso no basta. Yo creo que este proceso comenzó en 1925, cuando dejó de ser un monumento para volverse un mausoleo. Cuando sacaron los restos de los héroes que estaban enterrados en la Catedral Metropolitana, los héroes de la Independencia, y los trajeron hacia este espacio. Traer los restos de los padres de la patria a este lugar, yo creo que es parte del principio de este fenómeno que es el Ángel de la Independencia, el hecho de que descansaran ahí quienes nos dieron patria, quienes nos dieron libertad, quienes nos dieron identidad, quienes sacrificaron sus vidas por ese sueño colectivo, tendría que haberlo convertido en el primer imán. Pero además, el Ángel de la Independencia se encuentra en una de las avenidas centrales de la Ciudad de México, que es el Paseo de la Reforma, que es un paseo también, a pesar de haber sido diseñado y pensado por Maximiliano, es decir, de ser un paseo monárquico, se transformó ideológicamente al triunfo de los liberales para convertirse en el Paseo de la Reforma. En los últimos años, en los últimos lustros del siglo XIX, un historiador, Francisco Sosa, propuso que este paseo se adornara con estatuas de héroes liberales, de héroes que habían luchado durante la Guerra de Reforma y que habían colaborado al triunfo de este proyecto político que se opuso a que fuéramos gobernados por un príncipe extranjero. Francisco Sosa dijo, ¿por qué no hacemos un proyecto en el cual todo el país se pueda sentir representado? Que cada estado de la República mande 2 figuras de héroes de su estado y las vamos colocando. Y se fueron colocando paulatinamente. Durante el Porfiriato se colocaron 36, porque no todos los estados colaboraron, y tuvieron que pasar muchos años para que se colocaran el resto de las estatuas, ya siendo el regente Ernesto P. Uruchurtu. En ese proceso, el Ángel de la Independencia se va convirtiendo lentamente en un generador de identidad. Y yo creo que en ese momento, sobre todo ya cuando la sociedad civil toma la calle y le arrebata al Estado la calle, porque antes las calles solamente pertenecían a los desfiles militares, a las organizaciones populares que marchaban para vitorear al presidente, a las fuerzas vivas de la revolución, etcétera. Cuando el descontento de la sociedad civil comienza a conquistar la calle para comenzar a manifestarse, es cuando comienza a cobrar sentido el Ángel como un concentrador de pulsiones políticas y sociales. Y a mí me perdona, pero cuando las feministas nos citamos ahí, es la Ángela de la Independencia, claro, porque de antemano pues hay que decir que era la diosa Victoria. Sí, no se ría, maestro. El maestro Héctor Zagal ya se nos está riendo. Es más, le aventamos a usted la bolita. Héctor Zagal es escritor y profesor de la Universidad Panamericana, muy querido amigo, anda estrenando novela. Y pues oiga, pues qué mejor tema y pretexto para juntarnos y que nos platiquen. Así es. ¿Qué significado tendrá la independencia y todos estos símbolos a 208 años de haber sucedido y con todo lo que ha cambiado? Pues a mí me gusta decir que más que una identidad mexicana, yo creo que hay como rasgos de familia. Hay muchos Méxicos y así como en una familia hay rasgos de familia, yo creo que los mexicanos tenemos rasgos. Yo suelo decir que somos emotivos, somos muy fiesteros, somos muy familiares, nos gusta gozar la comida. Somos muy simbólicos, o sea, siempre somos indirectos, barrocos, las cosas no las decimos ni sí ni no, sino depende. Pero oye, pues es que ya el náhuatl ya todo tenía 2 significados, claro, ¿cómo no vamos a ser albureros? Y eso lo conservamos. A mí me gusta decir barrocos más que albureros, pero es lo barrocos. Mismo. Es lo mismo, es exactamente. Y luego yo creo que algo, y es que las reglas escritas no son lo nuestro, ¿no? Creo que somos un país un poco, vamos a decirlo así, de reglas no escritas, ¿no?
Creo que ese sería como los rasgos de Mira, familia. qué interesante. Creo. ¿Tú cómo la ves? Sí, nos brincamos las reglas escritas, pero no puedes llegar a casa ajena o devolver un plato vacío. Claro, es que hay reglas, las reglas no escritas son Esas mucho son las más que importantes. nos pesan. Bueno, María Angélica Galicia Gordillo, doctora en antropología, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, coordinadora del proyecto interinstitucional La Identidad Cultural en Contextos de Megadiversidad, pues así como nuestra ciudad y nuestro país. Claro. Procesos de reconfiguración interactuante. Coordinadora y fundadora de la red Identidades en Perspectiva Multidisciplinaria. Haz de cuenta que te echaste todos estos años de estudio para este programa en específico. Más o menos. ¿A poco no? Sí. Es en un país mega diverso, con cambios y que están ahorita mismo, ¿no? Con fuerzas interactuantes. Oye, ¿y qué opinas tú de esto? ¿Hay rasgos, hay identidad con este México que es tan diferente de norte a sur? En donde ni siquiera el 15 se festeja así como que en todos lados, seamos honestos. Bueno, en algunas partes, porque hay algunos pueblos donde sacan la imagen del cura Hidalgo y la sacan en procesión como si fuera un santo, Además. ¿no? Entonces, Sí, pero es más como del centro de México, ¿no? O sí les apura aquí a mis yucatecos, a ver, la mera verdad. La República de Yucatán. Exacto, a ver, háblenos. O ¿a poco allá al norte harán que pizza de cabrito? A mí me decían que esto era más del centro. a mí me parece que esta cuestión de la identidad siempre se ha tenido desde época prehispánica y si se va uno más atrás, más atrás. Entonces, a mí me parece, los símbolos que hacen que nos reconozcamos, que se reconozcan, que se reconocieron, han existido siempre, ¿no? Puedo casi decir desde el hombre de las cavernas, que no se hizo como muy reflexivo hasta siglo XIX, que empieza uno como, digamos, después de la independencia, a ver, bueno, ya somos independientes, ahora, ¿qué nos va a representar? Empezando con eso, ¿no? Y entonces empiezan las normas, que tiene razón, doctor, o sea... Las escritas. Las escritas, ¿no? Que yo creo que no las seguimos tanto porque no satisfacen a todos, ¿no? Eso de que Morelos diga... la única lengua que se va a hablar es el español, la única religión va a ser la católica, deja fuera mucha gente que... esto es lo que pasa con las reglas. La gente que deja fuera, que uno dice, espérate, yo también soy mexicana, ¿no? Bueno, ahorita, yo también soy mexicana, yo también estoy aquí. Oigan, a ver, por favor, también Jorge Alberto Rivero Mora, profesor investigador de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, doctor en historiografía por la Guamas Capozalco. Entonces, ¿y los símbolos, sí nos alcanzan a todos? ¿O la verdad es que como esos mandatos de todos español y todos católicos, también dejaron afuera algunos? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Te decía hace rato que soy tu fan desde Espacio 59, que te acordarás. Bueno, yo creo que aquí en el tema de los símbolos es bien importante mencionar que la identidad hay que entenderla como un sentido de pertenencia, como un sentido de arraigo hacia ciertos esquemas, a ciertas ideas, hacia cierta historia, obviamente hacia los símbolos, pero también como un proceso relacional. Muchas veces para nosotros entendernos o identificarnos tenemos que ver hacia afuera. Podemos ver muchas veces cómo somos como mexicanos a partir de viendo cómo son, no sé, los estadounidenses, ¿no? Que decimos nosotros, es muy difícil definir la identidad del mexicano. Desde la otredad. Desde la otredad, sí. No soy gringo porque no hago esto, no soy español, pero lo que interesa. Y muchas veces ese proceso relacional hace que ese arraigo sea aún mayor. En términos simbólicos, bueno, ahorita que veíamos el documental de Héctor de Mauleón, el Ángel de la Independencia, vemos que como muchas veces estos símbolos cumplen una función dependiendo de los periodos históricos. Surge como una necesidad de una celebración con Porfirio Díaz, pero con el paso del tiempo ha habido una apropiación de la sociedad civil, a veces para gritar una victoria en fútbol, claro, o en un caso político cuando Vicente Fox gana la presidencia, que se utiliza en este esquema. O sea, cada quien internaliza ese mismo símbolo diferente. Decíamos, ya hasta las quinceañeras se van a tomar ahí la sí, foto. desde luego. Bodas, y ¿no? las bodas es lo de hoy, ¿no? Sí, y volviendo un poco a lo que mencionabas al inicio,
en esta idea de la celebración, entonces es bien importante como diferenciar la idea de celebración y lo que es una conmemoración. La celebración pues alude al sentido festivo, que es muy propio de la identidad del mexicano, pero una conmemoración, en el caso del 19 de septiembre, sí implica una reflexión muchas veces colectiva en el aspecto de qué podemos hacer para evitar este tipo de... Bueno, obviamente no se puede evitar un sismo, ¿no? Pero cómo hacer menores los daños, ¿no? Bueno, ya estuvieron ahí haciendo una serie de investigaciones los de mexicanos contra la corrupción y decían que el sismo no mata, la corrupción sí, ¿verdad? Claro. Oigan, ¿y qué tal? Mayra Rojas, doctora en Ciencias Sociales y profesora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Estamos viendo que no todos nos identificamos con lo mismo, ni le damos el mismo valor a un solo objeto. Como decías, somos muy simbólicos, ¿verdad? Nos encantan. Y entonces, ¿cómo se va construyendo esa apropiación? ¿Por qué el ángel es lo primero que quiere venir a ver cualquier hermano o hermana de otro estado de la República? Y para nosotros, pues es el lugar de las manifestaciones, vamos a darle la vuelta. Antes que nada, gracias por la invitación. Yo creo que eso tiene que ver, como ya lo mencionaban hace un momento, con este México plural. Y hoy en día podríamos hablar como de estos niveles que hay o de estos planos que hay, de lo local, ¿sí? Soy de Guanajuato, decías hace un momento, de Yucatán, y que yo creo que esto también genera una identidad local o aún más, soy del pueblo de San José, ¿no? Una identidad más reducida. Y que efectivamente, pues entonces esto nos hace distintos, en tanto, bueno, en mi pueblo es donde se hace la mejor leche que en el pueblo de al lado, ¿no? Entonces esto nos va generando identidades distintas. Y en este proceso de diversidad, a mí sí me gustaría resaltar algo bien importante. Como mexicanos, se generan identidades y ninguna deberá de ser superior a la otra, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Ajá. Sí, ¿quién tiene la verdad absoluta? Y no solo en el espacio, en el tiempo, ¿no? Porque lo bueno era solo con mi abuela. Ahorita regresamos a Diálogos. Bueno, llevamos 40 años de trabajo constante aquí en esta área del Templo Mayor y estos 40 años han sido muy significativos porque ha implicado que a través de un trabajo científico donde han colaborado muchos especialistas, no solo colegas míos, arqueólogos, sino antropólogos físicos, químicos, biólogos, geólogos, etcétera, pues se ha logrado ir conjuntando lo que yo llamo un nuevo rostro del mexica, ¿no? Todas estas investigaciones han permitido pues, conocer aspectos inclusive que no se sabía de ellos antes de las excavaciones del Templo Mayor. Y ahora pues ya contamos con esa información y parte de eso lo vemos plasmado precisamente en este museo. Los trabajos del Templo Mayor vinieron a agregar, a sumar muchos aspectos del conocimiento de la sociedad mexica, que es la que tuvo que enfrentar en un momento dado a la invasión española. Entonces, este encuentro que tuvo una parte de violencia, tanto en lo militar como en lo ideológico, pues configuró de cierta manera lo que es el México actual, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues vemos, digamos, presente en el mexicano de hoy esas dos grandes vertientes que en un momento dado se unieron para hacer lo que hoy es México. Yo percibo que hay un cierto, digamos, interés, sobre todo en el México prehispánico, ¿no? El México prehispánico con sus diferentes facetas, sus diferentes épocas, etcétera. Yo pienso que hay esa digamos, posición de respeto, de admiración inclusive, aunque sí es necesario conocer más a fondo estas culturas. En contraposición, también tenemos como
algunas de estas etnias actuales que han pues supervivido después de 500 años y que tienen también sus propias características, su propia forma de pensamiento y demás, pues en ocasiones han sido olvidadas, ¿verdad? Entonces, pienso que es necesario atender también esa presencia actual indígena, porque es uno de los valores con que México cuenta, y yo creo que evidentemente es necesaria una difusión mucho más amplia de lo que es el México antiguo, el México prehispánico, sus diferentes culturas, etcétera, y cómo es que se logra esa difusión, pues a través de varios medios. Uno de ellos, importantísimo, son los museos, ¿no? En donde estos jóvenes, estos niños, son llevados por sus maestros para conocer precisamente esa esencia de lo que es nuestro país. Tenemos que conocer más nuestras culturas antiguas, la presencia colonial, la presencia ya del México independiente. Tenemos que analizar, que profundizar en todo ese proceso de desarrollo que fue de muchos siglos, ¿verdad? Para conocer precisamente las raíces de lo que hoy es nuestro país, ¿verdad? Toda la problemática que fue dándose para llegar a lo que somos hoy. En pocas palabras, conocer nuestra historia. Y esto nos inquieta porque pareciera que veneramos a los indígenas del pasado, pero no a los actuales. Y entonces ahí pareciera que nuestra mexicanidad y nuestros rasgos no valen igual, como nos decías al final, Mayra. ¿Quiere decir algo, maestro? Y ahorita vamos con llamadas. Pues yo opiniones. fíjate que a mí me gusta decir que estaba pensando y viendo esto de la comida. Yo creo que el gran rasgo es la comida, pero la comida porque los mexicanos nos reunimos en torno a la comida, lloramos con la comida, nos alegramos con la comida. Segundo, la comida mexicana tiene un rasgo esencial y es el maíz nixtamalizado. O sea, yo no conozco un mexicano que no le guste el maíz nixtamalizado, hasta el punto de que no sabemos a qué huele. Y los extranjeros, hay muchos extranjeros que no les gusta el olor del maíz. Tercero, nuestra comida es barroquísima, o sea, le encimamos, le ponemos, le hacemos, y yo creo que esos tres, y luego algo que es... Un molito pues, y bueno, colorida. Ay, no más, y colorida, ¿no? pero todo, incluso la comida del norte es muy complicada, y luego algo es que para nosotros comer es un acto social. Pensaba en lo que decías tú, ¿no? O sea, el contraste con Estados Unidos, donde te encuentras que la gente come una hamburguesa solo, eso en México... O sea, no comes nada solo, siempre tienes que comer con alguien. Yo creo que... Sí, es que ahí está la cosa. Y yo creo que es un buen rasgo la comida, ¿no? Y yo insisto en esta convivencia porque tenemos comida todavía prehispánica, más la de autor, ¿no? Que ya es ahorita la locura de lo que le quieras revolver. Todo eso es una revoltura que somos churriguerescos y barrocos. Y es que justo tenemos hablando de toda esta variedad, un comentario dice Ana Isabel Campillo en Facebook Live, la variedad es también un punto de unión. Claro. Pero es que eso es lo que, eso es lo que tenemos que volver a hablar, porque tendría que volverse una nueva identidad esto. No de lo mío es lo bueno, lo tuyo no. Y parte del ejemplo es lo que estábamos viendo ahorita con el Templo Mayor, que cumple 40 años de haber vuelto a tomar una bocanada de aire, ¿verdad? En lo que hacíamos túneles del metro. ¿Querías decir algo? No. 40 años de Templo Mayor, y entonces tenemos ahí el Templo Mayor, está la catedral entre que se hunde y no, igual que Bellas Artes, y luego tenemos edificios de todas las épocas, modernos no de ahorita, sino del modernismo, o sea, vamos, Bauhaus, hay de todo hasta los de cristales. Y sin embargo, todavía nos aferramos a decir, estos son los buenos, estos no. ¿Por qué? Si estamos conviviendo en tantas diferencias. Tal vez es una idea de buscar nuestra propia particularidad para no perdernos en todas las identidades, ¿no? O sea, ¿qué es lo que... Sí soy mexicana, pero ¿qué me hace distinto de todos los demás mexicanos? Yo soy conchero, yo soy hipster. Claro. Y eso que me hace distinto es lo que me va a dar ese símbolo, ¿no?
entonces tú eres de Veracruz. Por X, ¿Y de X qué zona de Veracruz? Ah, claro. Ajá. Y entonces necesitamos no solamente en esta relación interactuante que, que él estaba hablando, ¿no? No solamente que nos reconozcan como un general que es mexicano, También queremos. ¿no? Que también nos reconozcan como un particular, ¿no? Qué interesante. Sí, nada más como un apunte, ahorita que se señalaba lo del Zócalo, pues entender también todo el peso histórico, simbólico que tiene este lugar, ¿no? Ahí está rodeado pues, de poderes como muy, muy claros, poderes políticos, Palacio Nacional, el Palacio del Ayuntamiento, el poder eclesiástico, la catedral, lo que era el poder comercial ahora sí que con los locales que podemos ver hoy en día, y esta parte que rescata el maestro Matos de la parte prehispánica, ¿no? Entonces, pues es como un punto de confluencia muy interesante. Toda persona que llega a la Ciudad de México, pues es un punto de referencia inmediato al Zócalo, ¿no? Sí, debe de verse, como usted dice, maestro, barroco. Barroco. Claro. Oye, una pregunta. La pirámide, la catedral, debe de ser alucinante para quien no lo ve diario, ¿no? ¿Cuántos mexicanos no hablan español? Ah, Ese es un súper dato, interesante. ¿no? Yo no tengo el dato, pero seguro usted lo tiene, ¿no? Preciso no, pero lo que sí, que ya el español ya viene a formar parte de la lengua materna. O sea, diferente a lo que se piensa, ¿no? Que, al revés. Sí. Que todavía se hablan lenguas, pero ya está ganando terreno. Ya los niños ya. Nos decían, perdón, del INALI, hay 364 lenguas en este país. Acuérdense que son las básicas, las variantes, y si le agregamos la lengua de señas mexicana, pues tenemos una para cada día del año. Ay, nomás échele. Y los que crean que viven en una ciudad totalmente desarrollada y que ahí no se hablan lenguas, los invito a que oigan los idiomas que están alrededor de ustedes, porque hay muchos y ojalá se conserven. Perdón. Fíjate que me encontré una vez una comunidad en Illinois que hablaba mixteco e inglés. Ay, qué bonito. Y no hablaban casi nada español, porque migraban directamente. Oye, inglés con acento mixteco, Sí. eso hay Entonces, que escucharlo. el español era mínimo el que hablaban. O sea, salían de Oaxaca y emigraban. Llegaban directo. Sí, eso es A ver, pero ¿y por qué entonces, si las pirámides, bueno, y había un plan, imagínense ustedes, nada más que miren, para variar no alcanzó el dinero, era que el Zócalo, la gran plancha del Zócalo fuera de un cristal gruesísimo para poder ir caminando y viendo lo que hay abajo. Pero no lo pudieron finalmente destapar, era impagable. Pero ¿por qué toda esa veneración a, por ejemplo, la arqueología, como nos enseñaba el maestro Matos, y no a los hermanos que hablan mixteco y demás, y que lo tienen que ocultar, porque además no se reflejan en ningún lado, no están en la tele, no están en los comerciales ni en las películas? Fíjate que algo muy triste. Yo una vez le pregunté a alguien en el aeropuerto, le dije, a ver, ¿por qué no pones, en el de Cancún, le dije, ¿por qué no ponen en maya, aunque sea como un valor simbólico, algo? Y uno, no lo dijo en público, me dijo, porque no viajan en avión. Porque la gente que habla... Y cuando han querido viajar me los bajan, y ¿verdad? creo que eso es decir, si no tienes un poder económico, aunque seas, no te reflejas. ¿Y cómo saben que no viajan en avión? Lo que pasa es que lo tienen que ocultar. Es que sí nos explicamos, o sea, el día que vas vestido con la indumentaria, ¿a poco no? Hasta me los han hecho descender. Yo quisiera señalar regresando al punto de la diversidad, que para mí es como fundamental, que este proceso histórico también tuvo como sus mitos fundacionales. A ver. Y en este sentido, la configuración del Estado va como eligiendo cuál va a ser ese nosotros como oficial. Claro. Y como cuando la religión católica se juntaron, dijeron, este libro sí va, la bandera, este no. Claro. los colores de la bandera se los sacaron de la manga, Y ¿no? entonces como que empiezan a excluir, ¿no? Y bueno, sin duda la escuela, los medios de comunicación han jugado un papel fundamental para ir eligiendo qué es ese nosotros que nos une. Y cuál se vale y cuál no, que fue. Así es. Y lamentablemente ese nosotros, pensando finales del siglo XIX y como dices, con Porfirio Díaz, es el indio muerto.
O sea, no era el indio vigente, era Exacto. el indio muerto, la raza de bronce. Porque ese no pide derechos, ¿no? Claro, No exige derechos. además, ¿no? El que ya- El indio activo, el indio que en esa época se llamaba indio, ¿no? Claro, el claro. indio activo era el que representaba la no civilización. Los yaquis, Lo los que había que mayas. superar. Claro, Que lo que había que perseguían. superar. el atraso, el salvajismo. Y Entonces. sin embargo vamos a partidos internacionales, los vemos por internet, televisión, y hay personas hasta con penachos, Sí. taparrabos, ¿no? En su vida han sido concheros, se cuelgan, cosas. Ahí sí, ¿no? Ahí sí soy mexicano, pero no quiero que se me note lo indio. Otra de los rasgos negados que no estuvieron en esa elección de que sí y que no es mexicano, nuestra raíz negra, por ejemplo. Claro. Copred estaba feliz de que muchas organizaciones de los civiles los acompañaron y por fin se presentaron de forma internacional, como diciendo, aquí estamos, Claro, también somos mexicanos, oigan, ¿no? Bueno, pues estabas mencionando a José María Morelos y Pavón, y digo, los Que era blanqueamos. mulato. Claro. Oye, Sí. ahora, a ver, No, perdón. Lo que iba a comentar y que tiene que ver con lo que decía la maestra es esta idea también de homogeneidad y de un intento de prácticamente vernos iguales del de los canales oficiales, del de la educación. Muchas veces los estereotipos tienen mucho que ver. Por ejemplo, la China poblana y el charro, pues es una construcción bien interesante porque Sí. al final de cuentas es una identidad regional de Jalisco que se vuelve nacional, ¿no? Sí, yo creo que todos alguna vez en la vida bailamos el jarabe tapatío. En la escuela. Sobrios o no sobrios. o en la escuela. el chile en nogada, el Claro. chile en nogada, chile en en realidad nogada. no es un platillo. Sí. Hay mucha gente del norte o del sur que Es no ha que ese probado es el el chile en asunto. nogada. Es poblano. Somos muy centralistas, Justo aquí. perdónenos, perdónenos, Pero es el buenísimo. ombligo del Sí. universo. Acá nos dicen del norte, precisamente, dice, es muy diferente la pertenencia en el término mexicano que se siente en el norte, dice Olga Flores, me encanta, bueno, hablando de la escenografía, nos dice que le gustan mucho los cojines, pero ella no nos dice específicamente de qué parte del norte es, pero que ellas lo sienten y lo viven diferente a lo que se ha Claro. comentado. Claro. Por Claro. ejemplo, Carla Magdalena dice, para mí la comida es importante, el lenguaje callejero de los chilangos, el metro con todo y los apretones, Oaxaca y sus playas. También la gente cuando lo quiere de verdad es unida a pesar de todo. También nos dicen... Bueno, esa es otra, ¿eh? De los rasgos que decías. Ok, allá lo que decíamos, el cabrito no tiene nada que ver con el chile en nogada, pero también son fiesteros, ¿no? Normalmente son grandes anfitriones. Sí. De veras, en mi casa es tu casa la rifa. Sí. Y oye, este último rasgo que tú mencionas, que decía aquí la chica, pese a que ella es del norte, es otro de los rasgos que nos Claro. marca, ¿no? La comida, La comida, todo eso. sí. Oye, la fíjate fiesta. que ahora decías algo bien interesante que tiene que ver con la raza. México es un país racialmente mestizo, el 80%, y sin embargo, cuando tú ves la mayoría de los programas de televisión, no nos reconocemos. Es un amigo mío extranjero decía aquel "Is Mexico Blonde?". O sea, tú parecería que México es Madrid, ves Sí. en general los estereotipos. Sí. Yo creo que en el fondo no nos Y bueno, reconocemos. porque como le va tan mal a quien es moreno por esta pigmentocracia, Claro. pues hay que desmarcarse, ¿verdad? Eso sí es una gran tragedia. Sí, y bueno, volvemos entonces a preguntarnos constantemente quiénes somos nosotros en relación con el que está del otro lado. Con los Es que en el mundo también hay quien decidió lo que está bien y lo que está mal. Así es. Lo que está in. Entonces tenemos que vernos mexicanos nórdicos y eso está un poco complicado. E incluso no solo lo que está viendo mal, sino quiénes somos, ¿no? Pues, Con lo quiénes que- debemos ser o también. quiénes debemos ser, ¿no? Esa es una parte muy, muy delicada, porque en el quiénes somos, el problema está en cuando se oficializa quiénes somos, ¿no? Esto de que una chica del Valle del Mezquital abrió un juicio porque su nombre no estaba bien escrito, porque en la máquina de escribir No había la letra. la tilde que necesitaba o la señal que necesitaba para poder escribir su nombre en otomí, ¿no? Entonces, es bien interesante todo A ver, esto. y el que como país tengamos, así como nuestros hermanos y hermanas, el que habla otomí, la que se quiere vestir, mazahua, demás, tienen que entrarle al juego y entonces renunciar a sus ropas, hasta a su color de piel. ¿Qué pasa cuando los mexicanos a su vez queremos entrarle y caber y legitimarnos en las reglas internacionales
y pues le tenemos que entrar a lo que sigue, blanquearme, respingarme la nariz, tengo ahora que celebrarnos el Halloween, digo, cualquier cosa, sin satanizarlo. Claro. ¿Que hay peligro de perder todo lo demás o eso no se nos va a olvidar? Son vivas, ¿no? Yo creo que la identidad... Ahorita nos cuentas. Tantito. Sí, no, nos debemos de asustar o qué. Ahorita regresamos. En Diálogos en Confianza puedes conocer, opinar y debatir. Carmen Muñoz te espera el viernes para hablar del autosabotaje en las relaciones de pareja. ¿Alguna vez has sentido que destruyes o bloqueas relaciones amorosas que te hacían sentir bien? Si es así, puede ser que te estés autosaboteando. El sábado, de la mano de Rocío Brauer, incursiona en el mundo digital. Hoy en día, la tecnología es una gran aliada para el crecimiento y productividad de las pequeñas y medianas empresas, las llamadas pymes. Entérate. El domingo, Sandra González Rull y Óscar Virués nos platicarán de los mitos y realidades de la menstruación. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341-4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Ahí están todas las formas en las que puede usted asistir al programa y participar con nosotros. Y a través de los comentarios hemos recibido muchas felicitaciones por el tema y algunas de las formas en las que se identifican como mexicanos en el público. Nos dice, por ejemplo, Clara Lorena Flores en Facebook Live: me encanta mi México lindo, sus valores, sus colores, sus sabores, diversidad cultural y social, su gran solidaridad, pero su gran corazón sobre todo. Todo esto me hace sentir orgullosa de ser mexicana y nos saluda desde Guadalupe, Zacatecas. También otro comentario y pregunta de Luba Quick en Facebook Live: ¿qué opinan los invitados de la sentencia de Octavio Paz? Pobres mexicanos que gritan un día para guardar silencio todo el año. Está interesante de analizar ahorita que nos lo comenten. También nos dicen, es muy diferente, sobre el norte, que ya habíamos hablado. Metzil Stars también nos dice, en cuanto a símbolos patrios, en mi caso, fui a un curso internacional, éramos 10 países, y nos pidieron cantar el himno, y un país en particular pidió respetar su himno, que no se podía cantar después de las 6 de la tarde. Esto me dejó pensando que a veces no nos enseñan a respetar los símbolos patrios y nos hace falta más patriotismo sin llegar a los extremos, dice aquí. Eduardo Centeno, gracias al excelente programa, los veo casi diarios, es un placer verlos. También nos dice Diego Delgado, para mí ser mexicano antes era ser guadalupano, votar por el PRI y ver solo una televisora. Y después dice, buscamos generar muchas opciones, buscar alternativas, definirnos. Al final es limitarnos o delimitarnos. Y bueno, pues esto sobre lo que se ha hablado de la variedad y cómo convergen todas las diferencias en un solo México, que también es muchos Méxicos. Vamos a ver la siguiente cápsula para seguir hablando del tema. Bueno, el Castillo de Chapultepec es tal vez el edificio más emblemático de la historia de México. Comenzó casi por accidente después de un estallido en la parte baja del Cerro de Chapultepec, estalló una fábrica de pólvora. Entonces el virrey Matías de Gálvez decide hacer el castillo acá arriba para hacer residencia de los virreyes. Lo continúa su hijo, muere el hijo y entonces el castillo queda abandonado. Y a partir de ahí el castillo quedó indefinido, su destino caminó por muchos lugares. Finalmente, hacia los 1830, cuando se funda el Colegio Militar, deciden traerlo para acá. Y entonces la línea histórica del Castillo de Chapultepec se vuelve definida. Por un lado es el Colegio Militar, aquí es a donde se da la última batalla de la invasión norteamericana y aquí mueren aquellos que ahora son recordados como los niños héroes. Aquí también nacen una serie de leyendas históricas, como estas románticas en torno a Maximiliano y a Carlota, por ejemplo. Pero también aquí los presidentes de la República deciden hacer su residencia de temporada de lluvias. En la parte alta, el general Porfirio Díaz, que es quien más tiempo vive acá, concede la entrevista al periodista James Krillman
y le dice que México está apto para la democracia. Y ahí inicia la Revolución Mexicana. También desde este balcón el presidente Madero está viendo la llegada de las tropas de Tacubaya y toma su caballo y con los cadetes del Colegio Militar va a dar al Palacio Nacional en el inicio de la Decena Trágica. Aquí también el presidente Carranza inicia todo el proceso para pensar la Constitución del 17. Cierra el Colegio Militar en 1914 y el presidente Carranza decide hacerlo un edificio propiamente de gobierno. En 1938, el 22 de diciembre de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas recibe la petición de las autoridades del Museo de Arqueología, Historia y Etnografía y deciden poner aquí el Museo Nacional de Historia, el lugar a donde descansan, se resguardan y se exhiben los tesoros legados de nuestro pasado. Yo pienso que la mayor parte de la gente que viene al castillo de Chapultepec viene en primer lugar por ver el castillo. Se siente identificado como mexicano con este edificio. Pero después, cuando empiezan a caminar por todas sus salas, por los jardines, etcétera, empiezan a caminar por el tiempo. Y entonces tienen una aventura adicional. La aventura adicional es caminas a través de los siglos mexicanos. Y eso le da un valor muy particular. El Museo Nacional de Historia recibe en la actualidad alrededor de 1,5 millones de visitantes por año, sobre todo en las temporadas de vacaciones, de todo el país. Pueden ver aquí los murales de Orozco, de González Orozco, de O'Gorman, de Siqueiros, de González Camarena, de Flores. Pueden ver aquí una sala dedicada a los cadetes del Colegio Militar de 1847, a los niños héroes. Pueden ver aquí algunos de los efectos personales de Maximiliano, de Porfirio Díaz, de Benito Juárez. En fin, aquí pueden hacer un recorrido que es toda una aventura. ¿A poco no se les antojó volver a ir al castillo? Digo, es una visita obligada normalmente en tiempos escolares, sobre todo de primaria y secundaria, pero hay que revisitarlo. Oye, por cierto que hoy conmemoramos la gesta de los niños héroes, y te dejamos a ti con la palabra, mi querido Héctor, pero primero cuéntanos los niños héroes y ahorita acabamos esta otra respuesta. Bueno, pues 13 de septiembre de 1847 luchamos como dicen, perdimos como siempre y luchamos como nunca, ¿no? Ajá. Bueno, es... Pero es cierta, es cotorreo, que sí, que es no. un hecho que hubo 50 cadetes, al menos ahí. Eso es histórico. ¿Y estaban castigados o no? No, se les pidió que se retiraran y algunos de ellos no se quisieron retirar. O sea, eso sí es cierto, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Era el colegio militar, los cadetes entraban desde muy jóvenes, algunos de 14, 15 años, hasta 18, 19. Fue una batalla más simbólica, en realidad la guerra ya estaba prácticamente perdida. Algunos de ellos sí están documentados, otros no están documentados, y lo que es altamente cuestionable es si los cuerpos, en efecto, son los cuerpos de quienes dicen. Okay. Y el famoso que se lanza con la bandera, no hay ningún fundamento para aquello. Histórico, no sabemos. Pero lo que sí es cierto es que fue una batalla muy importante y que hay, por cierto, hay Miguel Miramón, que luego fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto con Maximiliano y con Mejía, combatió en el castillo de Chapultepec contra los Estados Unidos. A mí me daba, hablando de identidad nacional, perdón que me tome la palabra un poco, pero pena porque platicaba hace unos días con unos chavos y les dije, oigan, ¿saben qué pasó? Y no sabían que México había perdido Colorado, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas, California en la guerra. Y creo que eso... pero también, por ejemplo, Zunzunegui, él dice, no es tanto que los perdimos, ellos se querían independizar. No, que, pues, a ver, primero, cuéntanos la postura. Pero que ya no se los están explicando. No lo sabían. Y uno de ellos dijo, ay, entonces por eso Nevada tiene nombre español. Sí, y Las Vegas tiene... No, el caso de la independencia de Texas es como si hoy
Cuando Trump dice que la migración ilegal es un peligro, yo digo, sí es cierto, la migración ilegal es un peligro. El problema es que a Texas entraron migrantes estadounidenses ilegales y declararon su independencia. Es como si hoy los 300,000 oaxaqueños que viven en Illinois declararan su independencia. Ándale. Eso nos la querían hacer al sur del país, ¿te acuerdas? Para hacer el canal ahí, no hasta Panamá. Entonces creo que eso fue una conquista, estaban, digo que ya la batalla el 13 de 1847 estaba perdida, porque ya los norteamericanos habían tomado Los Ángeles, San Diego, habían tomado San Francisco, Guaymas, Mazatlán, Tampico, Frontera, Veracruz, Saltillo, Monterrey, Puebla, México, Culiacán. Y días después cae San José del Cabo. Entonces fue una invasión por todos lados. Alburquerque y Nuevo México, Santa Fe. Entonces fue una invasión tal cual, una guerra de conquista, donde en realidad el foco de insurrección fueron migrantes ilegales, o sea, había... De allá para acá. Sí, los norteamericanos que entraron ilegalmente a Estados Unidos, digo a México, a Texas, fueron los que declararon su independencia. ¿Qué tal? Pero ahora bueno, vamos en reversa, por eso estamos mandando a tantos allá. A ver. Hay un autor, Huntington, que dice justo que el peligro de la migración mexicana en Estados Unidos es que conservamos la identidad allá, el español tal, y que además se asientan los mexicanos en lugares que históricamente fueron mexicanos. Entonces, ellos, a confesión de parte, relevo de prueba. Ellos mismos reconocen que hay una reconquista de lugares que históricamente fueron mexicanos, y eso los pone nerviosos. No lo digo yo, lo dice un profesor de Harvard. Oye, cuando te interrumpimos, perdón. Se quedó, perdón, de que si por tener la influencia de otras tradiciones o de otras identidades íbamos a perder la propia. Fíjate que a mí me parece que las tradiciones son vivas, ¿no? Yo creo que es como los tacos al pastor. Que, a ver, los tacos al pastor son prehispánicos, por supuesto que no. Si no es, a ver, es la piña, el achiote interpretando algo libanés. Yo creo que las identidades son vivas, entonces vamos cambiando, no sé qué piensen mis compañeros. Pero y yo creo que eso es, ¿no? No es una pieza de museo la identidad, sino es algo que va cambiando, enriqueciéndose, modificando. Y por eso tenemos maravillas. Y tiene que ser así, porque si no es dinámica, una identidad se muere. Exactamente. ¿no? Entonces tiene que ser muy dinámica y adaptándose, ¿no? Siempre a lo nuevo. Tacos de pastor. Claro. Yo agregaría, sí, y cada vez más dinámica y cada vez más compleja, porque está las tecnologías de información y comunicación, el aumento de los flujos migratorios, el hecho de que los estudiantes salgan de intercambio, o sea, todas estas dinámicas que antes no estaban, pues van haciendo que sea más vertiginosa. Más rápido. Estábamos aquí en Diálogos precisamente y hablamos de identidad hace algunos años y llegaron amigos de Xochimilco y traían dulces de alegría. Y entonces decía yo, miren el rescate de la tradición prehispánica, y traían forma del ratón Miguelito con chocolate, ¿no? O sea, bueno, está vivo, como nos dicen ustedes. Oye, pero hablando de cosas sabrosas, la señora nos trajo estos chiles en nogadas. Máxima, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues yo les vengo a ofrecer mis chiles en nogada. Los preparamos en el mercado. ¿En qué mercado? Martínez de la Torre, en la colonia Guerrero. Ahí saliendo del metro Guerrero. ¿Y a usted quién le enseñó a hacer los chiles en nogada? Porque ya ven que también ya cada quien los prepara como pues, Dios le da a entender, hasta con crema chantilly. Que si capeados, que si no capeados. Pues cada quien le va poniendo su... ¿Estilo, su sello? Sí, cada quien le pone su sello. Yo le pongo el mío y yo digo que están muy ricos. ¿Usted de quién los aprendió? Así nada más. Yo... ¿Buscó la receta o fue de familia? No. Yo busqué la receta y así los fui preparando. Y así le gusta a mi familia, me gustan a mí.
Se le hizo agua la boca, doña Máxima, qué barbaridad. ¿Qué otro platillo es de los que más le solicitan allí en el Mercado Martínez de la El Torre? guauzontle. El guauzontle. Quien no ha probado un guauzontle, hay que explicarle de qué estamos hablando, porque sí es algo muy peculiar. Es algo muy peculiar. Para empezar, digamos lo que es que una plantita. Es una planta pues, de los quelites, lo que decimos quelites. O sea, de las hierbas que se dan. Sí. Así. Quelites. Y entonces Se preparan, se ponen a hervir, se exprimen bien, les ponemos quesito, los capeamos, los hacemos en una salsita de pasilla. Son muy ricos. Pero muy además ricos. hay que comerlos porque es algo extraño. O sea, hay sí, que sacarle la varita. sacar la varita y se come uno, estas como Sí. bolitas. ¿no? Pero que ese es el chiste, de que usted lo coma, la agarre la varita y la coma. Sí, claro, que saque. ¿Cómo se llama eso? No se vale. ¿Y ahorita usted qué dice el quelite? Pues todas estas hierbas hacían la comida del mexicano Hispánico, lo que decía y hispánico. también por ejemplo, mi mamá, que no pasó muy buenas épocas de niña monetaria, Oh, no. se hacían sus quelites. Los chichicuilotitos eran unos pájaros flacos que agarraban todavía, porque había lago todavía hasta hace unas décadas, y pues los preparaban, no lo vendían muerto porque no había refrigerador para guardarlo. Se compraba vivo y ni modo, ya le tronaban el pescuezo cuando se lo iban a comer. También, por ejemplo, los chiles en nogada, mucha gente cree que nada más en los grandes restaurantes los va a encontrar. No, pues en nuestro mercado, Claro. en nuestro mercado, en los puestos de comida, ahí los vendemos, muy económicos y muy ricos, muy ricos. Pues que visiten nuestros mercados para que vean la variedad de cosas que tenemos y todo lo consumimos en el mismo mercado. ¡Qué ricura! Ya que el maestro, platíquenos, mi querido Francisco, ¿usted qué tiene? Pues mire, yo tengo un negocio de postres que Postres. Ajá. se llama El Rincón del Inútil. Y bueno, pues, ahí casi, las señoras llevan a sus esposos ahí cuando no bien posesionadas, sí. O al hijo, o al que no quiere. Sí, a los inútiles. Oye, y cuéntame, ¿qué postres se venden ahí? Pues mire, yo ya tengo una variedad de 50 gelatinas, sabores de gelatinas, ¡Guau! de las cuales hoy trajimos una gelatina de tequila con higo. No, ¿cuál? Oiga? Blanquita. Nos vamos a tener que sacar. Muy rico el sabor. Tequila con Con higo. higo, exacto. Guau, a ver, otra de tus Otra de delicadezas esas y creaciones, extrañezas. bueno, extrañezas, tengo una gelatina de chongos zamoranos. No, ya Que morí. también es muy ¿Usted rica. dónde está, compañero? Pues mire, estamos igual ahí en el mercado de Martínez. Hijo, y no, ¿cuál inutilidad, mis amores? Un mercado de mucha tradición, 61 años, estamos a punto de cumplir este 14 de octubre. Y de pronto, entre que anda uno viajando, te das cuenta de lo rico, lo que ustedes decían, que es México. Hace poco fui a Malinalco y vi una de estas guayabas grandotas, que son riquísimas y vienen rojas por dentro. Y dije, ahora voy a hacer una gelatina de guayaba, de Malinalco. Hijo. Y te das cuenta de Los aromas. los aromas, toda esta situación. Que Que tenemos que parar porque nos van a demandar con este antojadero. man. Ahorita regresamos. Bajo el cielo mexicano. Bueno, Garibaldi es una plaza emblemática del centro de la ciudad en la que los lugareños y gente de toda la República viene a visitarla. En primera, porque conjuga 3 patrimonios culturales: la música, la cocina mexicana y el paisaje agavero. O sea, hay muy pocos lugares en la Ciudad de México que tienen 3 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial a nivel mundial. Y esta plaza los conjuga. Aquí dentro del distrito como Plaza Garibaldi nunca más habrá otra igual. Antes de estas declaratorias, pues era la plaza emblemática para venir a festejar el nacimiento del hijo, el aniversario de bodas, el deceso de la abuela o de la madre, ¿sí? Es un lugar de catarsis. Es un lugar de catarsis en donde se vienen a disipar las penas o a expresar las alegrías. Entonces, mucho de las canciones vernáculas justamente tienen que ver con ese dolor
pero también con esa mexicana alegría, ¿sí? O sea, es como la sal y el chile y la tortilla, nos gusta lo agridulce que es la vida, ¿no? Pues es que tenemos cantautores muy representativos de lo que es el sentimiento que tenemos los mexicanos por tener un arraigo, una identidad y una cultura. Entonces, así como la cocina nos hace juntarnos y disfrutar, la música es otro aglutinante de las emociones, de los gustos, de las frustraciones, de los dolores. Entonces, la música y la comida que aquí están representadas como patrimonio cultural inmaterial, pues es lo que hace que nos reunamos. La plaza también atesora, en su antigüedad, era uno de los espacios de los 3 baratillos que tenía la ciudad. Los baratillos eran mercados populares donde se reunía el populacho, los léperos de la ciudad, como los decía Altamirano, ¿sí? Entonces, aquí era uno de los lugares donde estaba uno de los baratillos populares más emblemáticos de la ciudad, que se tornaron violentos, inseguros, porque se quemaban, y en 1901 Miguel Ángel de Quevedo dispuso que los 3 baratillos de la ciudad se trasladaran a la plazuela de Tepito, lo cual reforzó la vocación comercial de Tepito, que hasta la fecha pues, sigue siendo el ropero de los pobres. Entonces, esto de las plazas públicas que conservan esa vitalidad de aglutinar a la gente, es algo que debemos de defender y dar a conocer. La música, ¿verdad? También nuestra música es vastísima. Yo creo que es uno de nuestros rasgos de los que nos mencionaban. ¿Qué te dicen por allá, mi querida Sandra? Mira, acá ya están quejando de que ya estamos babeando todos, pero sí, bueno. Yo con el olor aquí de los tamales también, salivando todo el programa. De las llamadas telefónicas nos escribe Marta Sánchez de la Vega y dice: a mí la identidad me la da el haber nacido en el centro de la Ciudad de México, que es mi México. Fonéticamente se pronuncia con sh, porque así se dice en nuestra lengua nativa, que es el náhuatl. Quiero saber si solamente, nos pregunta si solamente pasamos los mensajes de redes, y no, aquí está la prueba, también las llamadas telefónicas, por supuesto, y dice que ella nos comenta muy seguido, claro que sí, Marta, muchas gracias. Y otra opinión dice: deberíamos usar más como gentilicio de la Ciudad de México el mexica. Somos los meros originarios de Tlalpan y como tlalpeños, pero yo, como solamente vivo en Tlalpan desde hace unos años, soy tlalpense, porque llegué a Tlalpan. Mira qué todo lo que nos comparte ella. Pero oiga, en la ciudad se hablan un montón más de lenguas. O sea, no se vale decir en ningún lado que la única es una. En fin. Luego, también en otra llamada nos dice la doctora Riestra: en mi opinión, algo muy importante para fortalecer nuestra identidad como mexicanos es olvidar el rencor hacia nuestra historia, es decir, los sentimientos antihispánicos y nuestro complejo indígena. Somos un país mestizo de 125 millones de habitantes, producto de una riquísima historia, y como tal deberíamos asumirla. Juan Francisco dice que este programa es diferente a todo lo que hay en la tele y felicita al programa. Comenta: aparte de la gastronomía, la vestimenta y los valores, México se caracteriza por la alegría que tiene la gente. A donde sea que vayamos hay gorditos, chaparritos, altos, morenos, pero todos muy alegres. La identidad de todos los mexicanos, también comenta, es la fe. Y dice que ojalá le mandemos los bocadillos que tenemos en la mesa. Pues no sé si le lleguen, porque aquí nos los vamos a terminar. Esas son algunas de las llamadas. Oigan, a ver, eso estaba también, ¿no? Inquietante acerca. ¿Qué elementos más recientes o agregados más recientemente también nos dan identidad? Bueno, yo creo que un aspecto también bien interesante, y ahorita aludía un poco la llamada, es el sentido del humor. Por ejemplo, yo que he trabajado temáticas de cine, pues se puede ver a veces hasta desde 2 variantes. Pongo el caso de Tintán. Cuando Tintán llega acá con su cinematografía, pues es atacado precisamente por los valores identitarios mexicanos, ¿no? Exacto.
Y todavía es vigente esta idea de la gente que se tiene que ir de migrante a Estados Unidos y que no encuentra esta identidad ni en Estados Unidos ni acá, porque se siente como en un limbo identitario, ¿no? Pero a nivel del sentido del humor, pues, bueno, alguna vez Juan Villoro hacía como una lista de cosas que solamente los mexicanos hacemos, como encontrar un sentido festivo a los toques, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Como algo divertido y ese tipo de situaciones. La piedra pómez como un artículo de limpieza. Ese tipo de situaciones también yo creo que a veces marcan mucho otros elementos que más allá de lo señalados, la vestimenta, la gastronomía, los símbolos. Y tradicionales, ¿no? El lenguaje y el sentido del humor me parece que también son muy importantes a notar. ¿Quieren acotar algo más, mis amores? Una cosa importante son los bordados. Que claro. también son regionales. Esto que estamos viendo aquí, que comentábamos fuera del aire, que fabulosos. Y el problema está y yo creo que de eso vas a hablar tú porque tú eres experta en ello, en qué cosa es lo que se ha convertido en patrimonio de la humanidad, ¿no? Y qué cosas, antier estaba viendo un programa donde precisamente las bordadoras de Oaxaca decían, es que ya nos están copiando nuestros diseños, ¿qué peligro hay de ¿no? que se lleven, no sé, un bordado, un tapete, y regrese hecho en China, pues mucho más barato? ¿Hay peligro? O sea, de que entonces dejen de hacerlo ellas. ¿Cuál sería la verdadera amenaza? Y el tiempo que toma hacer algo manual, el valor que cobra esto. Sí, no solamente el tiempo, es el valor. O sea, normalmente las bordadoras, y pienso en las que conozco con más cercanía, que son las bordadoras del Valle del Mezquital, desde el elegir sus hilos, desde no es repetir diseños, ¿no? A menos a que sea para la venta en serie, granel. Exacto, ¿no? A granel. Pero además de ser, de ponerles ellas el corazón, que dice, es que lo hecho en China no tiene corazón. Está hecho para nadie, ¿no? O en el caso de Acapulco, que las personas que no venden sus collares dicen, bueno, es que los dueños de esto todavía no están aquí. O sea, cosas tan bonitas, ¿no? Tan simbólicas en afecto, que como dicen, es una cosa que nos caracteriza. Entonces, todo eso se pierde. Y no solamente eso, la cuestión de que es un modo de vida, ¿no? Entonces eso es fundamental. El asunto. Sí. Ahí está el problema. Yo quisiera agregar que efectivamente es como muy complicado poder controlar todo esto en un mundo global. Sin embargo, yo creo que sí podríamos nosotros ser conscientes que se tratan de dos trabajos. Un trabajo artesanal, donde volvemos al asunto de la identidad, donde la gente en el trabajo, en la creación del valor, está su tiempo, está su cosmovisión del mundo, mientras que el trabajo en serie sabemos que no es así, ¿no? Entonces, yo creo que aquí nosotros tendremos que estar conscientes de esto, incluso a la hora de querer adquirir una artesanía, que tendríamos como que también darle un significado importante al trabajo identitario del otro. Fíjate que yo creo que algo en lo que podemos ganar, hay una figura jurídica que los europeos conocen muy bien, que es la denominación de origen. Es decir, Hijo, con el pleitazo que hay con el mezcal. Claro. Pero el problema es que mezcal no es una región. Pero como es que tequila, la denominación de origen no es solo una región, sino es el modo como se hace el proceso. Los europeos lo tienen muy claro y pueden entender desde el espárrago de Tudela hasta un tipo de seda trabajada. Y yo creo que México tendría que ganar mucho en denominación de origen. Ya tenemos la denominación de origen de Olinalá, tenemos la denominación de origen de Talavera, pero yo creo que México tendría que ponerse las pilas para promover que estas artesanías tuvieran el sello de denominación de origen y además pelearlas frente a otros países, porque es un buen negocio, culturalmente protege el patrimonio, es un buen negocio para todo el mundo y yo creo que es una salvaguarda. Yo creo que ahí vamos lentos, nada más ve la cantidad de maravillas que tenemos, papel de China, comida, Y que se pierda, pues es como el perder un poco de la patria, ¿no? Y de la visión. Mucho de nuestra identidad. Claro. ¿Qué pasó con la flor de Nochebuena, por ejemplo? ¿no? Poinsettia es un nombre
científico, que es un nombre de Poinsett, el embajador norteamericano. Entonces, ¡Qué miedo! claro. Fíjense que otro de los rasgos, sí, la comida, pero si se habla de barroquismos, aquí en la capital, ¿qué tal la torta de tamal? La guajolota. La guajolota. Bueno, eso ya es el extremo absoluto. Mi querida, es Irlanda, ¿verdad? Sí, para saber. A ver, cuéntanos tú que nos trajiste estos tamalitos tan sabrosos. Yo creo que de todas las comidas las devoramos y pocas veces nos detenemos a pensar las horas que llevó de preparación, el esfuerzo, qué estaba pensando quien cocinaba en ese momento, cada respiración. De veras es una obra de arte la cocina. Y en el tamal, ¿cuántas horas? Pues dependiendo, porque por ejemplo nosotros para los tricolor que son de esta época, el verde, blanco y rojo es de dulce, pero todo tiene su tiempo, su amor, su dedicación, porque los tamales, como dicen, son muy celosos. Si no los ponemos con amor, no se cocen. ¿A poco sí hay que bailarle ahí para que se cueza la masa y todo? Ponerle unos chiles cruzados, pegarle al botecito, decirle seco, en verdad. En verdad es que sí. Imagínese usted todo esto cuando está saboreando un tamal, es una belleza. No, y sí ha llegado a pasar de que mujeres embarazadas se les antoja, no se cocen los tamales. ¿En serio? En verdad. Luego hemos dicho, no. Si estás enojada, les decimos, ¿no? ¿sabes qué? Ya ni te haces, No, que es muy chiloso. pasa por un tamal, a ratito te tengo un tamal. Ya es de ley que le tenemos que dar al tamal a la vecino que está embarazada, porque si no, no se cose. ¡Guau, guau, guau! O sea, tienen su gracia. Y muchas horas, ¿verdad? Y muchas también. horas. Nosotros laboramos en el mercado Martínez de la Torre. Nuestro negocio es Desayunos El Hidalguense. Y como comenta bien el especialista, el maíz sí es base de nosotros los mexicanos. Porque, por ejemplo, ahí es desde sopes. Con nosotros son los sopes, los tamales, el atole de champurrado de masa, los chilaquiles, que base la tortilla, enchiladas, en fin, es una gran variedad de productos que nosotros tenemos. Y en verdad, si para mí, y yo creo que varios de mis compañeros estaremos de acuerdo, que el sentirnos mexicanos es acudir a los mercados. Los mercados son 329 mercados en todo la Ciudad de México. Más los de toda la República, para que le vayan contando, ¿no? Ajá, en nuestra delegación Y se aún come delicioso. 39. Y son demasiados los mercados y todo encuentran. Todo desde vestimenta, alimentos, adornos. Un listón, el resorte que le hacía falta. Todo puedes encontrar y en verdad nosotros los esperamos con mucho amor, mucho cariño, porque los vemos a ustedes como, o sea, a nuestros comerciantes, a todos los vemos con mucho amor, porque de ahí muchas familias subsistimos, de ahí van varias generaciones que hemos pasado por ese. Y las relaciones sociales que se van haciendo, ya conoce una su marchanta, la marchanta ya sabe los problemas de tal o cual cliente. Porque como dicen, ya somos después el psicólogo, maestro, todos somos ahí. Sí, sí. De un oficio de ser locatario, tenemos muchas profesiones. Bueno, ya Somos también todos. sanadores, ¿no? Claro. Mire, vaya y cómprese ahorita té de manrubio. Y con eso queda. Muchísimas gracias. Y acá, compañera, espéreme tanto, Guadalupe, Lupita, usted viene de Tianguis, sí, de donde surgen todos los mercados desde las épocas prehispánicas. Ahorita nos hablan de eso, ¿no? Mis historiadores. Bueno, nosotros tenemos ahí en ese tianguis que se ubica en Avenida Flores Magón, número 44. Somos un grupo pequeño de comerciantes, pero ya tenemos más de 30 años ahí. Como dice Irlanda, somos gente trabajadora y de ahí pues nuestros hijos, nuestros nietos hemos subsistido y seguimos viviendo de ahí. ¿Desde qué generación han vendido ustedes? Por ejemplo, en mi caso empecé yo, después mis hijos ahora ya se dedican a otra cosa y mis nietas también ya se dedican a otra cosa, o sea, ellos son profesionistas. Pero fíjate, eso es algo curioso. De forma prehispánica, los comerciantes tenían una importancia imprescindible, desde los que caminaban hasta los que exponían acá. Y aquí hemos notado en diálogos a lo largo del tiempo cómo la mayoría de quienes son comerciantes quieren que los hijos ya no se dediquen a ello, que avancen, digámoslo así, pero también es toda una tradición llena de valor, ¿no? Y también es que les guste. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo amo mi trabajo, lo hago con mucho gusto.
y creo que todos mis compañeros también. Ahí en ese tianguis hay barbacoa, hay michotes, hay carnitas y todo, viene gente de Capulhuac, directamente allá de los que hacen la barbacoa. ¿Qué tal? Fresquecita. Y que traen, por decir, con lo que preparan sus salsas y los alimentos, invariablemente no traen químicos, son más silvestres, son Ya más se me caseros. antojaron las salsas, Son más caseros, sí, muy rico todo. Qué orgánico, ni qué nada. Y todo muy cordial. Creo que somos un grupo de compañeros que casi somos familia. ¿Sí? Nos tenemos que ir a un corte, Lupita. Ajá. Pero qué lindo que su familia nos abra los brazos. Ahorita regresamos. Continuamos, gracias por seguir con nosotros y por todos sus comentarios en el tema del día de hoy. Y le adelanto lo que vamos a hablar la próxima semana, un tema importantísimo y muy interesante, la migración de profesionistas, preguntándonos, ¿fuga de talentos será? Fíjense en esta cifra realizada, de acuerdo a la investigación Cómo transformar a México con innovación, realizada por CONACYT, 1.2 millones de mexicanos altamente calificados o con estudios de posgrado se han marchado de México entre 1990 y 2015. ¿Cuáles serán las razones? Bueno, algunas de ellas pueden ser los bajos salarios, la falta de oportunidades, de desarrollo profesional, la búsqueda de otras experiencias, de mejor calidad de vida. Estas son algunas de las principales razones que nos han dicho y también queremos conocer sus opiniones. Si ustedes tienen idea de irse de México, ¿por qué lo harían? Si viven en el extranjero, que nos compartan, o si tienen a alguien cercano que haya encontrado mejores oportunidades lejos de su país, de este país del cual estamos hablando el día de hoy específicamente, háganoslo saber. Participe con nosotros porque ese será el tema de la próxima semana. Mientras vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo hoy. Más que una identidad mexicana, yo creo que hay como rasgos de familia, hay muchos Méxicos y así como en una familia hay rasgos de familia, yo creo que los mexicanos tenemos rasgos. Somos emotivos, somos muy fiesteros, somos muy familiares, nos gusta gozar la comida. Somos indirectos, barrocos, las cosas no las decimos ni sí ni no, sino depende. Las reglas escritas no son lo nuestro, ¿no? Creo que somos un país un poco, vamos a decirlo así, de reglas no escritas. Esta cuestión de la identidad siempre se ha tenido, desde época prehispánica y si se va uno más atrás, más atrás. Los símbolos que hacen que nos reconozcamos, que se reconozcan, que se reconocieron, han existido siempre. Que la identidad hay que entenderla como un sentido de pertenencia, como un sentido de arraigo hacia ciertos esquemas, a ciertas ideas, hacia cierta historia. Muchas veces para nosotros entendernos o identificarnos tenemos que ver hacia afuera. Podemos ver muchas veces cómo somos como mexicanos a partir de viendo cómo son, no sé, los estadounidenses, ¿no? Diferenciar la idea de celebración y lo que es una conmemoración. La celebración pues alude al sentido festivo, que es muy propio de la identidad del mexicano, pero una conmemoración en el caso del 19 de septiembre sí implica una reflexión muchas veces colectiva. El gran rasgo es la comida, pero la comida porque los mexicanos nos reunimos en torno a la comida, lloramos con la comida, nos alegramos con la comida. La comida mexicana tiene un rasgo esencial y es el maíz nixtamalizado. Nuestra comida es barroquísima, o sea, le encimamos, le ponemos, le hacemos. La escuela, los medios de comunicación han jugado un papel fundamental para ir eligiendo qué es ese nosotros que nos une. No es una pieza de museo la identidad, sino es algo que va cambiando, enriqueciéndose, modificando, y por eso tenemos maravillas. Que ser así. Que si no es dinámica, una identidad se muere. Exactamente. ¿No? Entonces tiene que ser muy dinámica y adaptándose. Como mexicanos, se generan identidades y ninguna deberá de ser superior a la otra, ¿no? Esa me impacta, ninguna superior a la otra, pero además todas se enriquecen. René, platícanos, ahora pues ya entremos a la comida, ¿no? Que también es muy diversa. Desde el norte hasta el sur es una cosa maravillosa. Es como un gran bordado de sabores y de olores. Claro, por si nosotros, en mi caso, tenemos una taquería que se llama La Corcholata
muy famoso en la colonia Guerrero. Nuestra Y madrina además Carmen Salinas. amadrinada por doña No, no. Carmelita. Y es un ícono también. En nuestro caso vendemos tacos de cecina, longaniza, chuleta. Y ahorita nosotros trajimos el agua de horchata y el agua de Jamaica, que es tradición de ahí. Y como lo comentaban ustedes, y es muy cierto, en mi caso yo me identifico mucho con el mercado donde vivo. Yo nací en la colonia Guerrero, yo soy de la colonia Guerrero, y me identifico mucho y eso me hace sentirme muy mexicano. Hay muchos jóvenes, como lo comentaban ahorita, muchas nuevas etapas ahora que van al mercado y siguen esa tradición de ir a comprar, no se pierde. Y eso a nosotros como locatarios nos hace sentirnos muy orgullosos porque otras generaciones son las que no también... importa que lleguen cabellos azules, rosas, de todo. botas. Sigue uno yendo a echarse unos tacos, unas Exactamente. flautas gigantes allá en la corcholata. Y en nuestro mercado, debo decirlo, es muy vasto. Tenemos y también se ha modernizado el mercado, Sí. los mercados públicos se han modernizado. No es el clásico mercado de antes que muchos lo toman como que a mí no me molesta, ¿no? Pero dicen el marchante está bien, pero ahora ya estamos nosotros en una etapa de modernidad. No queremos competirle a nadie porque sabemos que nuestros productos son de calidad y sabemos que la gente lo que consume, lo dicen mis compañeros, se los damos con un amor, pero también somos sus guías espirituales, sus psicólogos, y eso nos gurúes, identifica. máster. Sí. Y, oigan, y además, cuando iba uno al mercado, es que antes no daban bolsita de plástico en el mercado, no se contaminaba. De veras, hay que volver a cargar la canasta, el bolsón de écheme ahí, ¿no? Sí. La palada de duraznos, de lo que compre, y les juro que se van a revertir muchos problemas que estamos ahorita Sí, teniendo. claro, y como lo comentas, por cierto, con el problema de los popotes, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, en el caso, vendemos agua y hay veces que el cliente se molesta, ¿no? Y dice, oye, es que no, dame mi popote. Y lo entendemos de alguna manera, pero eso de que como iba antes las personas con su bolsa de mandado y le echabas en un cucurucho de periódico que yo me acuerdo, También. o sea, eso era algo muy tradicional, ¿no? Hasta el huevo lo despachábamos Sí, en sí, cucurucho de periódico. Pero es algo muy... Qué valor, ¿verdad? Es algo muy, muy bonito. Para mí, el representar, el estar trabajando en un mercado público me hace muy mexicano y me identifica al 100 con eso. A ver, allá nos quieren hacer comentarios. El maestro, por favor, oiga, que se nos va a ir en un instante, porque también dejó encargado el local. Nada más Entonces, les quiero leer porque nos dice Lidia Ortega, que llama de Ciudad Juárez y dice que, bueno, lleva 43 años viviendo allá y que están desapareciendo los mercados y a ella le encantan. Entonces, pues también importante Claro. poner ahí el ojo, no Sí, desaparezcan. Yo creo que también hay que apuntar que hay diferentes tipos de identidades. Ahorita lo que nos hacían referencia los compañeros y sus negocios, pues es toda una codificación de comunicación que hay entre el vendedor y los clientes. Por ejemplo, la palabra cucurucho, pues ya los chavos hoy en día pues ya la sienten algo lejana. Ahorita platicábamos aquí en corto qué simpática palabra y que alude mucho a esta interrelación, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, entender que la identidad no es como una esencia en abstracto, ¿no? Así como que pues ya soy mexicano y pues como que por ósmosis me van a llegar pues todos estos elementos, sino que es toda una adaptación que se va dando con la vida, ¿sí? Con la propia historia que tenemos no solamente como país, sino también en el plano regional, en el plano local, en el plano incluso cotidiano de nuestra vida, ¿sí? Ahorita hacían referencias los nombres, ¿no? De los negocios, ¿no? La corcholata, ¿no? El rincón del inútil, que era un poco lo que hablaba desde el plano del sentido del humor. Y nada más otro dato que me interesaba nada más apuntar, que la identidad se construye siempre en términos históricos por los elementos que nos dan mucho orgullo, que pueden ser las victorias, pero también las derrotas, ¿no? Es algo que también tenemos que tener como muy presente. En esta idea oficial de la construcción de la historia, pues como tuvimos pues todo un relato histórico de derrotas, pues muchas veces se dignificaban, a propósito de lo que bien apuntaba el maestro de los niños héroes. La batalla de Puebla, bueno, la celebramos como si hubiéramos ganado la guerra a Francia. Entonces son como elementos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Muchas veces, estos sentimientos de derrota o a veces de situaciones en las que no estamos tan victoriosos, pues también arraiga y nos identifica como colectivo, ¿no?
un poco como apunte. Fer, ¿dónde tienes más testimonios por allá? Porque Pero mucha montones. Y ahorita que pedían, a ver, las nuevas generaciones. Adelante. Mi querido Brian, bienvenido. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme y estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Brian. A ver, particípanos. Bueno, a ver, dime qué quieres que te haga. A ti, por ejemplo, ¿tú qué crees que te hace mexicano? Bueno, Imagínate que te vas a un intercambio y conoces de todo, niños guatemaltecos, alemanes, lo que sea. Por ejemplo, ¿a ti qué crees que te da un rasgo específico? yo creo que nosotros los mexicanos somos personas muy, como ya lo dijeron, solidarias. Personas que sabemos trabajar en equipo. También personas que trabajamos duro. Y yo creo que también los extranjeros lo han visto. Yo creo que todo el mundo lo reconoce. Y yo creo que lo que nos hace mexicanos es la parte de la comida, de las festividades, nuestra alegría, porque yo creo que a todos les sabemos compartir un poco de esa alegría o un poco de esa... Qué curioso que nos mencionan constantemente la alegría, incluso en unas mediciones internacionales. El país estaba del cocol, pero salíamos bastante bien rankeados en la alegría. Ahorita nos tienen que explicar eso, qué onda, ¿verdad? Oye, Brandon, ¿a ti qué te hace sentir así más mexicano? Bueno, lo que a mí me identifica como mexicano es ser un guerrero. ¿Y qué es un guerrero? Una persona que ayuda a las demás personas, que trabaja, que apoya, que se esfuerza, entre otras cosas. Nos van a recitar, pero ¿es a cada quien por su lado o cómo le vamos a hacer? No, sería solamente yo. Usted es el que nos va a recitar. Pues órale, póngase de pie y aquí nosotros te vemos. Y si nos ponen un poquito de aire, porque nos estamos asando, donde que yo traigo capa como de estudiantina hoy, ¿verdad? Bueno, pero voy a hacer una dinámica que ustedes me tienen que ayudar. Al final de estas palabras que voy a decir, necesito que todos, voy a decir, acéptalo, eres guerrero, somos guerreros. Cuando yo diga somos guerreros, van a levantar su puño y van a decir conmigo, somos guerreros. Ok, vamos a probarlo una vez. Acéptalo, eres guerrero, somos guerreros. Ok, una vez más. Acéptalo, eres guerrero, somos guerreros. Ok, ya me van a bajar la chamba, ya no. Adelante. Ok. Hoy todo el mundo voltea a tu tierra porque reconoce el poder y la sabiduría que olmecas, toltecas, mayas y aztecas han dejado a la humanidad. Hoy debes reconocer que lo que otros admiran es tu destino, tu legado. Escucha el rugido del tambor y el estruendo del caracol. Te llama la batalla espiritual. Levántate, el poderoso jaguar volverá a recorrer las selvas y planicies. El águila majestuosa volverá a conquistar los cielos de la náhuac. Toma completa conciencia de tu ser, porque lo que tu alma ya sabe, tu espíritu lo ha revelado. Acéptalo, eres guerrero, somos guerreros. ¡Ay, qué bonito, Brandon! ¡Qué emocionante! Oigan, la biodiversidad de este país, no nos acordamos, pero es otro rasgo. Somos multirecontrarchidiversos, o sea, todo, plantas, colores. A ver, Cristóbal, adelante. Hola, Fer. Esta vez no traje fotos, pero les traje una imagen que me gustaría compartirla. No sé si ya está por ahí. Sí, ya la vamos a poner ahorita. Me gustaría hablar como, en este caso, de lo concreto, en este caso esto, y terminar como con esta idea un poco más poética y espiritual como habla aquí, como acaba de hablar Brandon. Pues en el poema. Mira, esta es una aplicación que me encontré, en donde, bueno, que es México, un territorio, ¿no? Geográfico, multidiverso, bien lo dijiste ahorita. ¿Cuál es la consecuencia de un país multidiverso? Pues una multigastronomía, ¿no? Un país policultural, ¿no? Claro. O sea, son las consecuencias de vivir en un país tan, multicultural, o sea, este gran mosaico. Ajá, sí, este gran mosaico geográfico, y ¿no? heterogéneo. Además, ¿no? Sí, De porque norte a vamos sur. desde el desierto a la selva, pasando por la montaña y el valle, ¿no? Sí, y bueno, o sea, no es casual que, bueno, en este caso, México es el primer país hispanohablante, ¿no? del mundo.
El tercero, en Internet, en términos de idioma, el español está ahí. Entonces tenemos aparte de que venimos de un pasado milenario, creo que tenemos la promesa de un futuro milenario, ¿no? Como tal. Vamos a ir ahorita un segundito, porque tenemos que regresar a hablar de eso después de este breve corte. Se nos va, maestro, pero le agradecemos mucho su participación y ahorita regresamos. Al contrario, muchísimas gracias. Nosotros nos dedicamos a la venta de productos para la decoración y todo tipo de festividades, tanto cumpleaños como Navidad, fiestas patrias, Día del Amor, Día de las Madres, todo lo que es ornamentación para esas fechas. Nosotros vendemos todo tipo de ornamentos para esas festividades. En este caso, en las fiestas patrias vendemos banderas, vendemos papel picado, escudos, gallardetes, campanas, banderines, globos de los 3 colores. El mercado de los adornos ha cambiado bastante a raíz de los últimos 10 años, se ha modificado todo. A nosotros como comercio establecido nos han afectado un poco son el ambulantaje y la introducción de productos de origen asiático, chino, taiwanés, que viene de muy mala calidad, pero con muy bajo costo. Yo siento que lo mexicano es de nosotros, no es chino. Estos productos, gran parte son elaborados en la ciudad de Puebla, bueno, en el estado de Puebla, hechos por artesanos. Somos el eslabón entre el consumidor final y el enlace con la producción, entonces tenemos que tratar de que todo sea nacional. Mira, estamos ubicados en el mercado de Flores Merced, en el corazón de la ciudad. Aquí originalmente vendíamos flores naturales, ahora ya vendemos cosas artificiales y vendemos todos los artículos para decorar una casa, una oficina, una plaza comercial o una plaza delegacional. Y aquí vendemos una banderita, vendemos luces, cornetas, matracas, cosas. Todo lo que vendemos nosotros es 100% nacional, no vendemos nada extranjero. Empezamos, te digo, con tijeras a elaborar los productos, las banderas las cortábamos con tijeras, hacíamos la impresión a mano, dibujándolos, pintábamos las banderas al óleo y después ya empezamos a innovar con máquinas cortadoras, ya hacemos las escarchas, los festones, los escudos. Tenemos máquinas de termoformado. Hemos tenido la oportunidad de decorar la delegación Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, la Gustavo Amadero. Lo más monumental, pues hemos participado en la venta de todos los productos, todos los festones que colocan en el Zócalo capitalino son producidos por nosotros. El nacionalismo, los mexicanos lo tenemos muy presente. He tenido la oportunidad de visitar otros países y cuando vemos una estatua de Zapata, de Hidalgo, o sea, cuando veo que está un grupo de mexicanos siempre enarbolamos y orgullosamente decimos, somos mexicanos. Es una cosa que está en todo el mundo. La cocina mexicana nos da identidad porque México cuenta con un patrimonio que son ingredientes muy precisos que nos identifican culturalmente, como son el chile, el maíz, el frijol, que se transforman en un alimento cotidiano. Y ese alimento es lo que nos hace sentir cultura, lo que nos hace sentir que pertenecemos a esta tierra, a un sentido de pertenencia. El chile en todas sus variedades, y los maíces en todas sus variedades, los frijoles en todas sus variedades, van permeando las diferentes partes del país y se van modificando. Entonces van haciendo un mosaico multicolor de lo que es la cocina nacional. Algo que nos identifica primero que nada son las técnicas, ¿no? El asado del tomate, de los chiles para las salsas y luego las salsas martajadas, ¿no?
estas salsas de molcajete, el guacamole, las tortillas de maíz, las salsas más refinadas que son los moles o las salsas hechas a base de semilla como los pipianes, ¿no? Estas cosas son muy precisas y todo el trabajo que se hace con la tortilla, que es inconfundible y única en el mundo, como por decir algo, una vez que ya tenemos la tortilla, se enrolla y se vuelve taco, se vuelve enchilada, se vuelve flauta, si se hace de otra forma, entonces es tlacoyo, es guarache, es sope, se vuelven muchas cosas, ¿no? Ese trabajo tan único, tan específico, tan delicado, es único en el mundo. A pesar de que hay otros países que tienen maíz, en ninguno se trabaja con la fineza, con la delicadeza y con el detalle que se trabaja en México. El trabajo de la cocina mexicana es muy reconocida, no es broma, ni es ya gratis que la cocina mexicana es patrimonio cultural de la humanidad. Fuimos el primer país en el mundo que fuimos reconocidos ante la UNESCO como tal, porque se nos reconoce justamente este trabajo de preservación, este trabajo de variedad, ese trabajo de biodiversidad que tenemos, de las más de 54 razas de maíz que se dividen en un poco más de 500 variedades que tenemos en todo el país, y por eso, traducido a la gran diversidad de alimento que hay, fuimos considerados y somos respetados en el mundo entero, y la cocina mexicana está colocada pues en un gran reconocimiento mundial por ser una de las comidas más variadas en el mundo y con un carácter muy específico que no se mezcla con otras, ¿no? Somos parte de una globalización, sí, y tenemos muchos ingredientes de otras partes, pero el carácter y el estilo de la cocina mexicana es inconfundible. ¡Ay, la comida! ¡Qué delicia! Oye, y estábamos platicando con Cristóbal, que nos había puesto de origen una imagen. Hagan de cuenta que era el mapa de la República Mexicana coloreado, ¿no? Así por nuestra hija. Pero el asunto es lo que representa tan inquietante. Es tan vasto nuestro territorio. Que caben 24 países europeos. O sea, la mitad de Europa cabe en México. Si se fijan, no es la división política de México. Lo que parecía Veracruz es realmente, ¿qué? ¿Inglaterra? Reino Unido. Imagínate. O sea, ¿cuántos países caben 24. de Europa? Es que está la cosa. Somos todo un continente nosotros solitos. Así ¿no? mero. Y bueno, leí hace poquito que que California es la quinta economía mundial, si fuera un país como tal. Wow. ¿Y quién la sostiene? Mexicanos. El mexicano cuando tiene infraestructura no corre, vuela. Entonces es bien interesante que yo creo que ahorita como sociedad que estamos viendo, aparte de estas como constantes transformaciones, presiones, ¿no?, extranjeras con Trump, ¿no?, como punta de lanza de algo que viene desde de varios siglos atrás. O sea, tenemos 15 intervenciones en nuestra historia. Hay un museo que está dedicado sencillamente a las intervenciones del país. Yo creo que es importantísimo, así como hace ratito les decía que es un país megadiverso. Yo creo que en esta megadiversidad hay una exigencia porque esa información nos llegue de formas diversas. O sea, la radio, ¿no?, como la radio comunitaria en varias comunidades indígenas que hay en el país. O sea, tú ves los contenidos. El mismo Canal 11 tiene una programación, no es comercial, ¿no? Multidiversa y precisa, ¿no? O sea, incluyente. Incluyente es nuestra BBC, ¿no? Y lo que falta, ¿no? O sea, yo creo que no hay cabida para este país, ¿no? Si la BBC de Londres tiene tantas producciones y cabe en Veracruz, como dices, ¿no? Lo que tiene que producir el Canal 11 para abarcar todo esto. Entonces yo creo que así como tenemos nuestro pasado milenario, también tenemos unas derrotas increíbles, nos lo pueden platicar los historiadores. Gracias, Cristóbal. De todas estas intervenciones, ¿por qué, por ejemplo, mi querido maestro Zagal, solo se festeja en Estados Unidos el 5 de mayo? Que dicen que es la única batalla internacional que de verdad ganamos. ¿Qué, todas las demás nos partieron la cara o qué pasó? Bueno, en realidad, yo creo que lo del 5 de mayo lleva un poco de trampa, y es, primero hay que decir que en realidad los franceses
se retiran por amenazas de Estados Unidos. Esto es un tema muy doloroso, Uy, pero no le hagas. Washington amenaza al imperio austriaco y amenaza al imperio francés y le dice, o retiras tus tropas de México, de, entre comillas, el segundo imperio mexicano, o vas a tener problemas. Entonces, a mí me parece que se celebra el 5 de mayo como una independencia, porque muchos norteamericanos creen que la independencia de México, que yo creo que tiene como el mencionar esto es un territorio de influencia norteamericana, ¿no? Porque además el 5 de mayo Puebla se perdió después, es decir, fue una batalla, pero la guerra No se ganó. No se ganó. Oye, pero ¿y no le hemos ganado nunca a un país extranjero, ni con esos cañones? Cuéntanos ese episodio, el de cuando querían mandarnos más nativos norteamericanos al sureste, hacer aquí mero el canal de Panamá, ¿verdad? Claro. Y teníamos unas armas que nos obligaron a desarmar, digámoslo. Perdón la redundancia. Yo creo que, sí hay una batalla que fue importante, que es la batalla de Tampico, que se celebró 1827 y creo que 10 o 12 de septiembre, donde España intenta reconquistar México y curiosamente Santana logra vencer a los españoles. Okay. Luego viene la intervención de España, Inglaterra, Francia en México, se quedan los franceses. Sí hay una derrota, pero hay una derrota entre la guerrilla, entre la presión de Estados Unidos, que Francia ya no ve. Que no se nos olvide la guerra de Texas, que no se nos olvide la guerra del 46 a 48. A mí me parece decisiva esa, porque es el modo como Estados Unidos nos ve. Que no se nos olvide que en 1915, sin declaración de guerra, Estados Unidos invade Tampico y Veracruz. Y luego hay una de la que no se habla, pero hay en 1959, Guatemala está a punto de declararle la guerra a México. ¡No! Y México hubiese perdido. Claro, México tenía sentido común y no quería guerra, ¿no? Pero hubo un problema muy, muy severo, ¿no? Y luego yo creo que hay una guerra de la que se habla poco, pero es una guerra civil, que es la guerra de las castas, que es donde los indígenas mayas se rebelan porque estaban hartos. Y entonces el gobierno mexicano utiliza todo el poder, apoya a la República de Yucatán para aplastar esa aunque rebelión. En realidad esa rebelión termina siendo aplastada en 1908, una cosa así. Pero yo creo que México ha sido derrotado recurrentemente, salvo esa, y me parece que bueno, eso ha llevado a que seamos un país más diplomático y ya. Pues creo que esa es la historia y nos lleva, como decían los compañeros, a dignificar nuestras derrotas, ¿no? Jairo. Hola, ¿qué tal, Fernando? Cuéntanos, ¿tú qué nos vienes a compartir? Bueno, pues sobre todo la reflexión sobre este proceso en el que las distintas sociedades del mundo están retomando las políticas nacionalistas. Yo creo que los ejemplos más recientes se encuentran en las elecciones presidenciales. Por una parte vemos a un Trump que ganó porque el eje neurálgico de su campaña fue el nacionalismo, la defensa de su población y de los empleos, los empleos que fueran para los estadounidenses, ¿no? Es cierto, nos dijeron. Por ejemplo, ahora en México que estamos platicando, pues ganó el candidato que centró también su campaña en el nacionalismo, ¿no? Por una parte, la autosuficiencia alimentaria, que México produzca todo lo que su demanda exige, y por otra parte, el petróleo, que México no tenga que exportar su petróleo para que se procese y luego volverlo a traer, ¿no? Ya en forma de gasolina. ¿Y esto es bueno, malo o todo lo contrario? Pues yo creo que habrá que ver cómo se implementa. Todo está en la implementación. Porque finalmente sigue siendo un mundo ya globalizado. Así es. Y encuentras prácticamente la misma artesanía en la frontera norte que en la frontera sur. A ver, ¿aquí qué tenemos para ganar con este tipo de actitudes? ¿Me cierro totalmente o no? ¿O qué sí puedo negociar y qué no? Como para que no se vuelva un desastre. Porque, por ejemplo, si no reciben refugiados en Europa, pues no te cuento. Si aquí nos cerrásemos a ellos, ¿sí me explico? ¿Qué sí y qué no? Yo creo que aquí es bien importante, si venimos hablando de identidades, pues por supuesto tocamos el tema del nacionalismo.
Y bueno, el asunto del nacionalismo, ya entonces nos vamos a otro asunto que es el tema del poder. Y entonces miramos identidades asimétricas donde en el mundo global o en la escena geopolítica hay identidades que tienen como mayor poder que otras. Y esto es muy riesgoso. Lo que sí es importante señalar es que en estados democráticos, donde las ideologías liberales están como determinadas, es como medio contradictorio el no hablar de diversidad. O sea, y viene el asunto, pues, insisto, contradictorio. Pensamientos liberales y no reconocer la otredad es una contradicción. A ver, pero además como que, ok, estamos pensando en se vale la diversidad, pero la nuestra, la de esta frontera. Ajá. Y hay países donde les armaron un soberano lío, como en África, porque partieron comunidades y los juntaron en una misma frontera como los que eran sus enemigos. Entonces, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Hasta dónde sí también me voy a poner un bordado guatemalteco? Y ni modo, pues me llega uno de Tailandia, ¿no? Y igual me lo pongo. Sí me explico. Sí, A ver, es que yo creo que la nacionalidad... Perdón, no, tú. Sí, perdón. O nos tenemos que cerrar. Tiene mucho que ver en este como problema las divisiones políticas, ¿no? O sea, ellas, las divisiones políticas, no ven las divisiones culturales. La cultura no tiene fronteras, ¿no? Somos tan parecidos a Guatemala, somos tan parecidos a Los Ángeles, por ejemplo. Claro. Entonces, no tienen fronteras, sin embargo, la política viene a poner las fronteras, ¿no? Y la política tampoco ve la diversidad y que la diversidad es algo necesariamente creado y puesto ahí y cómo hecho no me por el ser pierdo? humano. ¿Cómo me vuelvo un ciudadano del mundo reconociéndome mexicano y con lo que aporto a todo Permitiendo la interacción. Curiosamente, entre más interacciones, más reafirmas tu propia identidad, ¿no? Qué curioso. Como aquellos que salen del país, ¿no? Claro, porque buscas tu particularidad. Qué interesante. Yo agregaría, perdón, que es sin duda lo que acabamos de mencionar, es un tema ético. Claro. ¿Sí? O sea, es el reconocimiento del otro como humano primeramente, y en este sentido, bueno, pues poseedor de una identidad, pero todos cubiertos bajo ese gran paraguas que se llama humanidad y que es un gran reto en el mundo global, pero gran reto. A ver, maestro. Que el nacionalismo no excluya lo que tú decías. Sí. No son, antes que mexicanos o guatemaltecos, somos seres humanos. Claro. Y reconocer mi propia identidad y valorarla no debe de llevar a negarte, a pedir que asumas tu identidad y sobre todo a pasar por encima de tus derechos humanos. Creo que creo que el nacionalismo no puede ser exclusión, no puede legitimar la exclusión. Porque además por tratar de protegerla, como cuando Japón vivió, ¿no? Tantos siglos totalmente encerrado, pues puede que no sea esa la solución. Oigan, el 17 de septiembre ya entra en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México. Esa que dicen es verdaderamente punta de lanza, incluyente, respetuosa de los derechos humanos. ¿Creen que va a ayudar a reafirmar la identidad, por ejemplo, de nosotros los capitalinos? Que todavía no sabemos si nos llamamos ciudadanos, chilangos, citadinos. Defeños antes era. Aquí había un comentario que era de que antes éramos defeños. Defeño. Todavía no sabemos cómo somos o cuál va a ser el gentilicio, pero ¿va a ayudar? Uy, yo pienso que, como lo estaba diciendo el colega al inicio, todo lo que está escrito no precisamente viene a meter orden, a veces mete desorden, ¿no? Entonces, no lo sé, no sé cómo venga porque no sabemos qué tan incluyente sea. Y si hay lo que se requiere para instrumentar que sea incluyente, ¿verdad? Claro, o sea, para llevarlo a cabo. ¿no? Porque a veces se piensa que la inclusión es, a ver, vamos a empezar a poner, no sé, a poner un señalamiento en todas las lenguas, cuando, o sea, normalmente se piensa que la inclusión es de los indígenas hacia acá, y nunca se piensa que la inclusión incluye, bueno, tiene que ser también de aquí para acá. El chavo, aquí tenemos varios chavos, pues que tienen sus propias particularidades, ¿no? Entonces,
no se incluye a ellos o qué tanto se está incluyendo. Eso sería interesante verlo cómo se maneja. Yo creo que es sin duda un principio de organización política necesario. O sea, el asunto es que es como necesario para organizar esta manera de vivir, y yo creo que lo que tendríamos que cuestionarnos es qué tanto somos capaces de renunciar a nuestra individualidad por la construcción de una identidad colectiva. Entonces, es como, insisto, un tema necesario que habrá que replantearnos todos y cada uno de los que constituimos la comunidad política. Pues por sí, favor. Y yo creo que la Ciudad de México es una ciudad que sí ha hecho que la tolerancia, la inclusión sea un valor, y en ese sentido es importante. Ahora, lo que ustedes dicen, una cosa es el principio de organización política y otra es la identidad cultural. Y la identidad cultural es el Valle de México, es decir, chilangos somos casi desde Pachuca hasta llegar a Cuernavaca. Entonces seríamos vallesanos, ¿o cómo se diría? Es decir, la división política no se corresponde a la identidad, no, la gente satélite es... Claro que somos de la misma ciudad, aunque jurídicamente... Y yo creo que la vida va más allá. Digo, el principio político se necesita, está muy bien. Creo que está muy bien el posicionar la inclusión y la tolerancia, pero la vida va más allá de las leyes, creo. Y curioso porque... Pero ¿qué tal las no escritas? Gracias por acompañarnos.